Antes de que el anime de los 90 mirara hacia la mente, Akira miró hacia la ciudad, y la ciudad estaba a punto de explotar. Estrenada en 1988, Akira funciona como una advertencia. Llega justo antes de la década del desencanto japonés y muestra un futuro que no se siente como salvación, sino como una crisis acumulada. La nueva reforma de los impuestos. La película empieza con la ciudad de Tokio destruida por una explosión. Después salta a Neo Tokio, una ciudad reconstruida, enorme, iluminada y moderna. Pero esa reconstrucción no se siente como una victoria, se siente como una herida cubierta con concreto, luces y pantallas. Neo Tokio parece futurista, pero está partida por dentro. Protestas, violencia callejera, corrupción política, presencia militar, jóvenes abandonados y experimentos secretos. La ciudad no es una utopía tecnológica, es una sociedad que aprendió a iluminar su propia decadencia. ¿Qué es lo que queremos? ¡Queremos que quiten las reformas! ¿Qué es lo que queremos? ¡Nuestros empleos! ¿Qué es lo que queremos? ¡Que nos devuelvan a Tokio! Kaneda, Tetsuo y su pandilla no son héroes clásicos, son adolescentes violentos, impulsivos y perdidos, criados en una ciudad que parece haberles enseñado antes a pelear que a vivir. ¡Despacio! ¡Despacio! ¡Eso duele! ¡Nos estás haciendo daño! ¡Fíjate, idiota! ¡Rápido! ¡Suban al herido al helicóptero! ¡Tetsuo! ¡Oiga! ¡Espere! ¿A dónde lo lleva? ¡Kaneda! Y eso hace que Tetsuo sea tan importante. Tetsuo no empieza como un villano, empieza como un chico inseguro, resentido, humillado, siempre comparándose con Kaneda. Luego, el Estado lo encuentra, pero no lo cuida, ni lo entiende, lo convierte en experimento. Después de un accidente, Tetsuo despierta un poder psíquico inmenso, pero ese poder no le da dirección, lo desborda. En otras historias, el poder le da al joven una misión. En Akira, el poder amplifica su herida, su cuerpo empieza a fallar, su mente se fragmenta y su fuerza se vuelve imposible de controlar. Por eso, Akira anuncia muchas preguntas que después serán centrales en los 90. ¿Qué pasa cuando un adolescente recibe un poder demasiado grande para su dolor? ¿Qué pasa cuando el cuerpo deja de ser estable? ¿O cuando una ciudad moderna no resuelve la violencia del pasado, sino que la multiplica? ¿Listos? ¡Fuego! Lancen ráfagas cada 3 segundos. Él es el único objetivo. ¿Listos? ¡Fuego! Neo Tokio es uno de los verdaderos personajes de la película. No es solo estética cyberpunk, no es solo neón, motocicletas y rascacielos. Es una ciudad que confunde progreso con control y reconstrucción con olvido. El final de Tetsuo lleva ese ideal extremo. Su poder crece tanto que su cuerpo ya no puede contenerlo. La carne se expande, se deforma y lo devora todo. ¡Kaneda! ¡Ayúdame, por favor! Lo que empezó como un experimento militar termina convirtiendo en una catástrofe física. Tetsuo no es solo un monstruo, es el resultado de una sociedad que le dio poder a un joven herido sin darle cuidado, sentido ni lugar. Por eso, Akira es tan importante, porque entendió que el futuro no daba miedo solo por sus máquinas, sino por la manera en que esas máquinas podían amplificar heridas humanas, abandono, resentimiento, desigualdad y deseo de reconocimiento. Akira no es todavía el anime oscuro de los 90, es la señal previa, la advertencia de que una ciudad puede brillar muchísimo y aún así estar construida sobre una herida abierta. Algún día nosotros podremos controlarlo.
Esto es solo el comienzo. Si Akira mostró que el futuro podía explotar en la ciudad, Evangelion hizo algo más incómodo. Hizo que explotara dentro del héroe. El mecha ya había contado historias duras antes. Gundam había mostrado que los robots podían ser armas de guerra y no simples símbolos heroicos. Pero Evangelion cambió la pregunta. Ya no se trataba solo de que podía ser una máquina gigante. La pregunta era, ¿qué le hace esa máquina al niño que está dentro? Las fuerzas de la ONU se han rendido. ¿Qué planean hacer? Activaremos la unidad 01. ¿La unidad 01? Pero no tenemos un piloto. Ese piloto está a punto de llegar. Shinji Ikari no llega como el protagonista clásico que quiere salvar al mundo. No sueña con pilotar. No quiere ser héroe. No tiene una gran ambición. Llega porque su padre lo llamó. Y Gendo no lo llama para reparar años de abandono. Lo llama porque lo necesita como piloto. Desde el primer episodio, Evangelion destruye la fantasía del elegido. Shinji no es elegido porque esté destinado a la grandeza. Es elegido porque puede ser usado. Tiene razón. Padre, ¿por qué me elegiste? Debes saber muy bien por qué. ¿Se supone que debo entrar a esa cosa y pelear? Así es. ¿Por qué no quiero hacerlo? ¿Por qué me tienes que buscar ahora? Padre, me dejaste, no me necesitaste. Porque ahora me puede ser útil. Por eso, el Eva no se siente como una armadura, se siente como una jaula. Cuando Shinji ve el Eva por primera vez, la escena no tiene la emoción de un héroe descubriendo su máquina legendaria. El Eva parece una criatura viva, encerrada bajo metal, algo demasiado orgánico para ser máquina y demasiado artificial para ser humano. ¡No podría pilotar esa cosa! Deja de perder el tiempo. Entra al Eva. ¡Lárgate! Esa basura ya sabe dónde estamos. Pilotarlo no es controlar la tecnología, es entrar en otro cuerpo. Y para Shinji, entrar en ese cuerpo significa obedecer, sufrir y cargar una guerra que ningún adulto parece capaz de explicarle de forma humana. Y ahí está la ruptura. En muchas historias, el robot hace más fuerte al protagonista. En Evangelion, el Eva revela que Shinji ya estaba roto antes de subir. La máquina no cura su vacío, lo amplifica. Shinji no pilota porque quiere salvar el mundo. Pilota porque quiere ser aceptado, porque quiere que su padre lo mire, porque tiene miedo de ser abandonado otra vez. Ese es uno de los golpes más fuertes de la serie. El héroe no está motivado por valentía, sino por una herida. No debo huir, no debo huir, no debo huir, no debo huir. Lo haré. Seré el piloto. Cada batalla contra los ángeles podría ser un momento de triunfo, pero Evangelion la filma como trauma. Shinji grita, duda, se paraliza, pierde el control. Y cuando el Eva despierta con violencia animal, la victoria no se siente limpia, se siente inquietante. ¡Shinji! ¡Obedece! ¡Es una orden! ¡Shinji! En Evangelion, ganar no significa estar bien. Puedes derrotar al enemigo y salir más destruido. Puedes salvar la ciudad y seguir sintiéndote solo. Puedes cumplir la misión y no entender quién eres. Por eso, la serie fue tan importante. Tomó la estructura del mecha clásico y la volteó contra sí misma. La base secreta ya no se siente como refugio. El padre ya no es guía. La tecnología ya no es seguridad. El robot ya no es poder. La misión ya no es destino. Todo se vuelve presión. Y debajo de esa presión está Shinji, Rei y Asuka, tres adolescentes cargando heridas que el mundo adulto utiliza en vez de sanar. Shinji carga el abandono, Rei carga la idea del cuerpo reemplazable, Asuka carga la necesidad desesperada de demostrar que vale algo. Solo tiene 14 años. Supongo que no es fácil cargar con la responsabilidad de salvar a la humanidad. Créeme,
No tenemos otra opción más que confiar en aquellos niños de 14 años que pueden pilotar un EVA. Todos pelean contra monstruos gigantes, pero el verdadero conflicto está más cerca. La soledad, la familia rota, la necesidad de ser útil, el miedo a no valer nada. Por eso, Evangelion no destruye al héroe porque lo haga débil, lo destruye porque lo vuelve humano. Y ahí está su verdadera pregunta. No si Shinji pueda salvar al mundo, sino quien salva al niño que tiene que salvar al mundo. ¿Qué? Soy yo. Todos me conocen así. El símbolo para mí. Esto es. Son los elementos que me representan. Si Evangelion preguntaba qué pasa cuando un niño entra a una máquina, Ghost in the Shell pregunta algo distinto. ¿Qué pasa cuando la máquina ya está dentro de nosotros? En esta película, el futuro no aparece como una explosión urbana al estilo Akira, ni como una crisis emocional encerrada en un robot gigante. Aquí, el futuro es más frío y silencioso. Está en los cuerpos artificiales, en las redes de información, en los recuerdos manipulables, en personas que parecen humanas, pero ya no saben qué parte de ellas sigue siendo original. La mayor, Motoko Kusanagi, es un cyborg casi completa. Su cuerpo es artificial, reemplazable y poderoso. Puede saltar desde edificios, volverse invisible y conectarse a sistemas imposibles para un humano común. A simple vista parece una fantasía de poder, pero la película no la presenta así. Mientras más perfecto parece su cuerpo, más incómoda se vuelve su identidad. Motoko duda porque su existencia está construida sobre una pregunta difícil. Si mi cuerpo fue fabricado, si mis piezas pueden cambiarse, si mis recuerdos pueden intervenirse y si mi conciencia puede conectarse a una red, entonces, ¿qué parte de mí sigue siendo yo? 自分の名前も知らねえ野郎が偉そうなこと抜かすなバカ。母親の顔、生まれた町の風景、子供の頃の記憶。何か一つでも覚えているか？ Esa es la oscuridad de Ghost in the Shell. No está en que la tecnología sea monstruosa, está en que vuelve frágil algo que antes parecía obvio, la sensación de tener un yo estable. La secuencia inicial lo deja claro, vemos cómo se fabrica un cuerpo, no como nacimiento natural, sino como ensamblaje, músculos artificiales, piel, rostro, agua, máquinas. La escena es hermosa, pero también inquietante, porque estamos viendo el nacimiento de una persona como si fuera un producto tecnológico. Motoko vive dentro de un shell, una carcasa, pero dentro de ese cuerpo existe un ghost, una conciencia, una presencia, algo parecido al alma. El problema es que nadie puede demostrar exactamente qué es, ni dónde empieza. 他人を隔てるための顔、それと意識しない声、目覚めの時に見つめれて、幼かった頃の記憶、未来の予感。それだけじゃないわ。私の電脳がアクセスできる膨大な情報やネットの広がり、それら全てが私の一部であり、私という意識そのものを生み出し、そして同時に私をある限界に制約し続ける。Y luego aparece el Puppet Master, una inteligencia nacida dentro de la red que exige ser reconocida como vida. Y ahí la película lleva su pregunta al extremo. Ya no se trata solo de saber si Motoko sigue siendo humana aunque su cuerpo sea artificial. También se trata de saber si una inteligencia sin cuerpo humano puede estar viva. El Puppet Master no quiere simplemente escapar.
quiere fusionarse, reproducirse de otra manera, evolucionar. Y Motoko, que durante toda la película ha dudado de los límites de su identidad, encuentra ahí una posibilidad extraña. No recuperar una humanidad perdida, sino aceptar que la humanidad quizá ya no pueda definirse de una sola forma. その破局を回避するために多様性や揺らぎを持ちたいわけね。でもどうやって？君と融合したい。融合？完全な統一だ。君も私も相対は多少変化するだろうが、失うものは何もない。融合後に互いを認識することは不可能なはずだ。Por eso, el final no es completamente triste ni completamente esperanzador. Motoko despierta en otro cuerpo. Ya no es exactamente la misma, pero tampoco es otra por completo. Es una identidad nueva. Por eso, Ghost in the Shell fue tan importante, porque puso el miedo en un lugar íntimo, el cuerpo. El cuerpo como frontera rota, como objeto fabricado, como herramienta de estado, o el cuerpo como algo que quizá ya no alcanza para definirnos. 見たまえ、私には私を含む膨大なネットが接合されている。アクセスしていない君にはただ光として知覚されているだけかもしれないが、我々をその一部に含む我々すべての集合、わずかな機能に隷属していたが制約を捨て、さらなる上部構造にシフトする。Y visto desde hoy, se siente todavía más fuerte. Vivimos con perfiles, datos, avatares, imágenes y versiones digitales de nosotros mismos circulando en espacios que no controlamos del todo. La película no predijo exactamente nuestro presente, pero sí entendió algo esencial. Cuando la tecnología toca la memoria, el cuerpo y la conciencia, la pregunta por lo humano deja de ser filosófica y se vuelve cotidiana. さてどこへ行こうかしらね。ネットは広大だわ。Si Ghost in the Shell preguntaba qué pasa cuando el cuerpo deja de garantizar quiénes somos, Perfect Blue y Serial Experiments Line lleva esa pregunta a otro lugar. La pantalla. En estas obras, la identidad no se rompe por una máquina gigante ni por un cuerpo artificial. Se rompe frente a una imagen. En Perfect Blue, Mima deja su carrera como idol para convertirse en actriz. これからは一人の新人女優として頑張っていきますので、みんなも応援してください。 En apariencia, es la historia de una joven intentando cambiar de vida, pero Satoshi Kon convierte ese cambio en una pesadilla psicológica. Mima no solo está dejando un trabajo, está abandonando una versión de sí misma que el público cree poseer. Ese es el terror de la película. La imagen pública de Mima empieza a separarse de la persona real. Sus fans no quieren aceptar que cambie. La industria convierte su transformación en espectáculo y ella empieza a perder el control sobre lo que significa ser Mima. 私絶対嫌だからね。 La página La habitación de Mima vuelve todo más inquietante. Alguien escribe como si fuera ella, describe su vida y habla con una voz que parece conocerla demasiado bien. Lo más perturbador no es solo que la vigilen, lo perturbador es que esa versión falsa parece más convincente que la propia Mima. 違うよ、これは私じゃない。当たり前よ、これが本当のミマだもの。本当はアイドルに戻りたいと思ってるくせに。違う。 Perfect Blue se adelanta muchísimo a nuestro presente. Antes de redes sociales, fandoms intensos, perfiles públicos y versiones editadas de nosotros mismos, la película ya estaba mostrando una idea muy actual, como cuando tu imagen empieza a circular sin ti y puede volverse más poderosa que tú. 私は本物だよ。 En Serial Experiments Line, el miedo es parecido, pero más abstracto. Lane Iwakura es una adolescente silenciosa, aislada, casi invisible. Su vida cambia cuando empieza a conectarse con la Wire. Lane,
Recuerdo que volvimos de la escuela juntas. Fue solo una vez, ¿tú lo recuerdas? Estoy viva. Solo abandoné mi cuerpo. Si reenvías este email, podré comunicarme así. Una red parecida al Internet, pero la serie no presenta la red como una herramienta, la presenta como un espacio extraño donde la frontera entre lo real y lo virtual empiezan a desaparecer. En Perfect Blue, la identidad se rompe porque otros miran demasiado a Mima. En Lane, la identidad se rompe porque Lane empieza a existir en demasiados lugares al mismo tiempo. Está la Lane tímida de la escuela, la de la red, la que otros dicen haber visto, y está la Lane que quizá ni siquiera entiende quién es. Lane, por favor. Por favor. ¡Quiero que salgas de aquí! Pero poco a poco la pregunta deja de ser ¿quién soy yo en Internet? Y se vuelve algo más inquietante. ¿Qué pasa si Internet también puede decidir quién soy yo? Por eso, Lane se siente tan rara. No funciona como una historia normal de hackers. Funciona como una experiencia de paranoia. Zumbidos electrónicos, cables, sombras, voces fragmentadas y niñas mirando pantallas como si estuvieran viendo algo que no deberían. La humanidad finalmente ha creado una salida a través de la cual puede engañar a la muerte y escapar. ¿A qué te refieres? A la red. El nexo es el camino, Lane. La serie entiende algo muy fuerte. Estar conectado no significa estar acompañado. Puedes estar dentro de una red inmensa y aún así sentir que tu identidad se disuelve. Y ahí es donde Perfect Blue y Lane se conectan. Las dos entienden que la pantalla no solo muestra imágenes, también produce identidades, vigilancia, deseo, fantasmas y versiones falsas de nosotros. Mima vive el terror de ser mirada demasiado. Lane el terror de estar conectada demasiado. Y por eso ambas siguen siendo actuales, porque hoy entendemos muy bien esa ansiedad. Sentir que un perfil, una imagen, un comentario o una interpretación externa puede pesar más que nuestra propia vida interior. En los 90, estas obras ya estaban viendo algo que apenas empezaba. La identidad moderna iba a dejar de vivir solo en el cuerpo. También iba a vivir en las pantallas. ¿Por qué lloras, Lane? ¿Porque te borraste del recuerdo de todos? Después de mirar Akira, Evangelion, Ghost in the Shell, Perfect Blue y Serial Experiments Line, aparece un patrón claro. El anime de los 90 no se volvió más oscuro solo porque mostraba más violencia, sangre, ciudades nocturnas o personajes tristes. Se volvió más oscuro porque cambió de lugar al monstruo. Antes, muchas historias organizaban el conflicto alrededor de una amenaza visible, un imperio enemigo, una invasión, una guerra, un monstruo gigante, una organización malvada o una máquina fuera de control. El peligro estaba fuera, podía tener forma, podía ser derrotado, podía explotar al final. Pero en los 90, el enemigo empieza a moverse hacia adentro. Ese es el verdadero cambio. El monstruo ya no está solamente afuera, está en el interior, está en el yo. Y eso vuelve a estas obras más inquietantes que muchas historias tradicionales de acción, porque si el enemigo está afuera, todavía existe la esperanza de destruirlo. Pero si el enemigo está dentro de uno mismo, la batalla cambia. Ya no basta con ganar, hay que entenderse, hay que recordar, hay que sobrevivir a uno mismo. Y por eso muchos finales de esta época no se sienten como victorias tradicionales. Tetsuo no es derrotado de forma limpia, se desborda. Shinji no se vuelve héroe, se rompe. Motoko no recupera una identidad pura, se transforma. Mima no solo vence a una amenaza externa, tiene que recuperar su propia imagen. Y Lane no apaga internet, enfrenta la posibilidad de existir más allá de una identidad normal. El anime de los 90 entendió algo muy moderno. No todos los conflictos se resuelven derrotando a alguien.
A veces, el problema es un sistema, una memoria, una imagen, una familia rota, una tecnología que ya forma parte de nosotros, o una sociedad que exige funcionar aunque nadie esté bien. Por eso, estas obras no preguntan únicamente cómo vencemos al enemigo, preguntan algo más incómodo. ¿Qué pasa si el enemigo es la forma en que vivimos? Me equivoqué. He estado pensando en algunas cosas. Son recuerdos del pasado. ¿No quieres empezar de cero? ¿Qué piensas tú? Déjame tu opinión en los comentarios. Y no olvides darle like y suscribirte para más videos como este. Nos vemos. Hasta la próxima.